Entonces, por esa razón queremos hablar con él, que además de ser médico y de ser un reconocido doctor argentino, también es director médico del Centro Rossi. Nos vamos a dar un lujazo, no necesita demasiada presentación. Hoy River se hizo en el Centro Rossi los testeos correspondientes, los hisopados correspondientes, así que va a ser un placer sin dudas hablar con él. Santiago Rossi, ¿cómo estás? Santiago, Matías Costa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, Santiago, recién decía un poco, trataba de marcar un poco la diferencia entre los test por PCR y las pruebas serológicas y la polémica que se armó en la semana en relación a esto. Si tuvieras que describir en pocas palabras la diferencia entre ambas pruebas y por qué se solicita tanto al gobierno y a AFA que se hagan los PCR y también además las pruebas serológicas y que no sean estas las únicas en cuestión. Bueno, ahí lo dijiste muy bien. Yo creo que las dos pruebas tienen su importancia y su utilidad. La PCR es el método que mide o cuantifica la cantidad de virus que vos tenés en el cuerpo. O sea, dice si vos hoy estás contagiado y si vos hoy estás en condiciones también de contagiar a alguien. ¿Qué es esto? Se hace el hisopado, que seguramente muchos de todos la audiencia lo habrá visto, los hisopos en la nariz y a veces en la boca, sobre todo en nasofaringio, y a partir de ahí, con personas que están muy protegidas y muy cuidadas, eso va a un laboratorio donde se procesa, y es un proceso muy, muy específico, para llegar a cuantificar si vos tenés o no tenés virus. Eso es lo que da la PCR. ¿Qué son los test serológicos? Dentro de los test serológicos tenés dos tipos de test. Serológico con test rápido, que es el que se pincha el dedo, y un serológico que es un poco más sensible y mejor, que es el que extrae sangre del codo, y eso se va a procesar en un laboratorio. ¿Y qué mide? Mide los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Si vos estuviste en contacto con el virus, ya sea hace poco o hace un tiempo largo. Hace poco se mide con lo que se llama IgM y hace un tiempo largo con lo que se llama IgG. Esa es la diferencia entre los dos. Uno mide si uno tiene virus hoy y otro mide si estuviste en contacto hace poco o hace mucho con el virus. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos te podés hacer un test rápido o un serológico por sangre, para ponerle un nombre más correcto, un test serológico, y el test serológico te puede salir que vos tenés IgM positiva. Si vos tenés un test serológico donde la IgM es positiva, lo ideal es hisoparse para ver si esa IgM positiva está en la curva de ascenso, o sea, todavía tiene potencial de contagio o de carga viral. No sé si fui claro o traté de dar un panorama. Por eso no es que uno es mejor que el otro, sino es cuándo usar uno y cuándo usar otro. Son complementarios. Ahora, Santiago, te pregunto, ¿qué plazos manejan desde los clubes o qué plazos tendrían que manejar en los clubes para empezar a trabajar sin preocupación alguna? Digo, ¿se esperan los resultados de ambas pruebas en 78 horas? Digo, ¿qué tienen que hacer para trabajar tranquilos? A ver, es importante tener en cuenta que el fútbol no está ajeno a la sociedad y el virus está circulando hoy en nuestra sociedad. Hay una alta carga viral circulatoria. ¿Qué se hace con los test? Con los test se hace que se da mayor previsibilidad y se puede dar mayor cuidado y se puede tener más claro si hay alguien que pueda ser positivo, para aislarlo, cuidarlo, protegerlo y cuidar al resto de un posible contagio. Hoy muchos de los clubes de la Argentina se hicieron hisopados, por lo que uno vio. A nosotros nos tocó hacer el Club Atlético River Plate, y los resultados generalmente están entre 24 y 36 horas. Nosotros los tendríamos para esta noche o mañana a la mañana, y eso va directamente al médico del club, que tomará, en este caso Pedro, que es el responsable, y con su cuerpo
médico de las distintas acciones, que tomar acción ante los resultados que vengan, ¿no? Bien, y pongámosle que hay un eventual contagio, ojalá que no, pero digo, aparece un contagiado en algún plantel. ¿Qué medidas se tiene que hacer? ¿Aislar a la persona? A ver, perfecto. Nosotros hoy, yo sé lo que hicimos nosotros, en River se hizo un drive-thru para que cada uno venga con su propio auto y no esté en contacto con los otros jugadores, entonces venía un auto atrás del otro y logramos de esa manera no poner en contacto a los distintos jugadores por si llega a haber un positivo, o sea, evitamos el contacto, que es importante. Y ¿qué es importante ante un positivo? Ante un positivo, primero hay que aislarlo y ver con quiénes estuvo en contacto para ver qué medidas de aislamiento se toma. Pero me parece algo importante a tener en cuenta y sobre todo con que hay que tener mucho cuidado, y es importante, yo lo he hablado con amigos y con gente también de los medios, es no criminalizar al tipo que le sale positivo. Porque en la sociedad hoy el virus está circulando tanto que nos puede pasar a cualquiera de nosotros tener coronavirus hoy. Entonces, los jugadores no están exentos de poder tenerlo, ¿me entendés? O sea, y no es porque hacen algo mal o algo bien. ¿Se entiende? Eso me parece muy importante, sobre todo por el bien y el cuidado de los jugadores, ¿no? Bueno, Santiago, Lucas habla. Pregunta, para los jugadores que ahora mismo están en el exterior y tienen que ingresar al país para entrenarse con su plantel, ¿con hacerse el estudio basta para poder empezar a entrenarse o tienen que sí o sí cumplir la cuarentena estricta de 14 días? Según la legislación argentina, es la cuarentena estricta de 14 días y después hisoparse para poder empezar a entrenar. Perfecto. De hecho, algunos de los jugadores que hoy no estuvieron en el hisopado se hisoparán durante los próximos días en sus domicilios o en alguna sede cuando estén en condiciones de poder hacerlo por su cuarentena. Hoy, claramente en River no estuvo ninguno de los jugadores que estaban cumpliendo la cuarentena. Bien, Santiago, en relación a lo que decías recién, y es la última ya, ¿sentís no que problema. se pudo haber vuelto antes? ¿Sentís que se pudo haber vuelto antes a entrenar? Para mí es una pregunta muy complicada y yo no soy epidemiólogo ni me dedico a la salud pública. Yo creo que, como me pongo en el lugar de los jugadores, como trabajadores y como gente que tiene necesidad de hacerlo, me hubiese encantado, y como un amante del fútbol me hubiese encantado que vuelva antes, pero también creo que son decisiones más del Ministerio de Salud, en este caso el Ministerio de Deporte, de decidir volver. Yo creo que lo que se está volviendo ahora es a los entrenamientos, no estamos volviendo a jugar la semana que viene. Por supuesto hay equipos como River, Boca, Racing, Tigre, entre otros que están jugando en la Libertadores y tienen seguramente mucha mayor presión para estar entrenando lo antes posible por lo que se viene, ¿no? Que es otro tema de cómo se van a manejar los viajes, etcétera, que es un tema que también es delicado, ¿no? Sí, es lo que te preguntaba, me parece, Lucas, recién en relación a esa cuarentena estricta, que me parece que también es incluso diferente en los diferentes países, ¿no? No en todos los lados es igual y depende mucho más de las medidas de cada gobierno. Santiago, sí, pero te ¿sabes agradezco qué? la comunicación. Con esto te digo lo último. Cuando van a jugar, se va a hacer como un efecto burbuja, o sea que van a ir muy cuidados y volver muy cuidados y con hisopados de ida y de vuelta para estar más controlados durante los partidos de la Libertadores, según lo que leí, ¿no? Y por eso también se sostuvo tanto que quizás la vuelta podría haber sido antes. Insisto, yo sin ningún conocimiento médico ni nada, pero sí con la perspectiva y lo que veía que quizás en otros países se estaba desarrollando de esta manera y se podría haber implementado un plan similar. Ahora sí, Santiago, te agradezco y ha sido un placer hablar contigo.
Dale, muchas gracias, saludos chicos y gracias por llamar. Abrazo, cuídense. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo grande, igualmente. Bueno, ahí estaba, Santiago Rossi, palabra más que autorizada, da la sensación en estas épocas de pandemia.